Vamos con la vida del profeta Eliseo. Dios interviniendo a Eliseo. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2, verso 1. Cuando el Señor decidió llevarse a Elías, se lo llevó al cielo en medio de un torbellino. En ese momento, Elías venía de Gilgal con Eliseo y alcanzó a decirle: Dios me está enviando a Betel, tú quédate aquí. Pero Eliseo le respondió: juro por el Señor y por tu vida que no te voy a dejar. Vean esa frase, es de Eliseo, es de la voluntad y el espíritu de Eliseo. Elías, no te voy a dejar. Y cuando comenzamos a estudiar la vida de Eliseo, es en el momento de la transición, cuando Elías es tomado y arroja a él el manto cae al suelo y es levantado por Eliseo. Nos vamos a dar cuenta en este momento de la transición, cuando uno es separado del otro, acerca de Eliseo. Eliseo es un hombre que sí tuvo maestro. Su maestro fue Elías. Por lo tanto, podemos decir que Eliseo fue un hombre que sí tuvo escuela. Cuando usted tiene un maestro, usted tiene una escuela. Ahora, vamos a conocer a Eliseo por su escuela. Cuando decimos escuela, es la formación que tuvo, porque tuvo maestro. Él tuvo compañeros, hijos de profetas. Él tuvo un llamamiento. ¿Cuál es la escuela de Eliseo? ¿O cuál es la escuela que forjó a Eliseo? La primera característica de esta forja o preparación, que en la relación con Elías duró más de 10 años de servir a Elías. La tenemos en la frase: no te voy a dejar, verso 2. Y luego en el verso 4 dice otra vez: no te voy a dejar. Y en el verso 6 dice otra vez: no te voy a dejar. ¿Qué es lo que no quería dejar? Eliseo no quería dejar la escuela. ¿Pero a qué me refiero? No me refiero a Gilgal, a Betel o a Jericó, donde estaban allí asentados o establecidos los grupos de profetas. Para Eliseo, la escuela no era un lugar, sino que era una persona. Era la persona y vida de Elías. Por lo tanto, esas declaraciones, en 3 repetidas ocasiones: Elías, no te voy a dejar, porque tú eres para mí el padre que me enseñó, el maestro que me enseñó. Tú eres para mí la escuela de mi vida. Es muy importante esto. Cuando Dios interviene, en especial caso, tratándose de Eliseo, Eliseo ya es una generación de sucesores. Él es un sucesor porque él quedó en el lugar de Elías. Remontándonos hacia la época de Elías, un día el Señor le habló a Elías y rápido le trajo un cambio en su vida y en su ministerio, porque Elías andaba solo. Pero a partir de que Elías recibió,
la última, y le echa su manto y lo llama. Entonces, tiempo después o años después, entramos al capítulo 2 de este libro segundo de los Reyes. Cuando ya miramos a Eliseo, Eliseo está formado. Es mi deseo verlos formados, que tengan escuela. ¿Cuál era la escuela? Hay una escuela en la persona y vida de Eliseo, porque él sí tuvo maestro. Su maestro, si lo aplico a este tiempo, su maestro no fue el YouTube, su maestro no fue el Internet, su maestro no fueron videos, su maestro fue una persona. De allí que sus declaraciones, de ellas o esas declaraciones eran repetitivas, no te voy a dejar. ¿Por qué una persona quiere seguir a otra? Pero ¿por qué la que es seguidora no quiere dejar a la persona que le enseña? Porque Elías fue su maestro, su maestro. Entonces, finalmente Elías le fue quitado o arrebatado de su vida y quedó a Eliseo ya sin la sombra de Elías, porque Elías ya había sido arrebatado de su lado. Miren esto. En el verso 12 dice, al ver esto, Eliseo exclamó, Padre mío, tú has sido para Israel su caballería y sus carros de combate. Y nunca más volvió a verlo. Y nunca más volvió a verlo. Ahora, ¿cuál era lo que Elías, el maestro profeta, requería de sus alumnos? Lo tenemos aquí, está en el contexto. Dice el verso 10, y Elías respondió, me pides algo muy difícil, pero te será concedido si logras verme cuando yo sea separado de ti. Miren esa respuesta de Elías, si logras verme, lograr verme, eso era lo que pidió el maestro, porque eso es ser maestro, que lo veas. Eso lo quiero dejar bien, bien claro. El celular, distinguir quién sí tuvo maestro, maestro espiritual, maestro de la palabra, quién sí tuvo, no que hace tantos años dejó de aprender o dejó la escuela. Esta escuela nunca se deja. Vean la pieza maestra que ahora es Eliseo. Él se mantuvo con la misma frase porque esa era su actitud. Ese era su lema espiritual, no te dejaré. Y el lema espiritual del Padre espiritual, del maestro profeta Elías, el lema era, tienes que verme, tienes que verme, tienes que verme, tienes que verme. Suena fácil, de hablarle el valor de tener un maestro y el valor de ser el alumno de ese maestro. Hoy en día se sigue mismos principios. Tienes que verme, tienes que aprender viendo, tienes que aprender estando a mi lado, tienes que aprender las formas, cómo lo hago. Y hoy en día ese sigue siendo el valor del ministerio. Allí hay ministerio. Donde hay un maestro, allí hay ministerio. Entonces los alumnos, y de hecho el mejor alumno que tuvo Elías fue Eliseo. Una vez que el texto me dice que nunca más volvió a verlo, oiga, ¿cuántos de nosotros tenemos la costumbre de que, hermano, qué gusto me da de verlo, pastor, cuánta alegría me da de verlo, hace mucho que no nos veían, que no te veía, y para nosotros suena como de muy buen gusto, pero no lo es.
¿Ven cómo está nuestra mentalidad ahora? Se trata de vernos, porque eso era lo que requería el maestro profeta Elías. Tienes que verme aún hasta el último momento en que estoy con los pies en la tierra. Tienes que verme. ¿Ven eso? ¿Pueden sentir eso? Entonces no hay alumnos de lejecitos que nomás se les extienda un papel, un documento firmado, que yo lo puedo hacer, pero no tiene validez, porque se requiere algo más, cercanía. En el verso 13 dice, y enseguida recogió del suelo el manto de Elías y regresó al Jordán, donde se detuvo a la orilla. Verso 14. Pero vamos a leer en la versión Reina Valera 60. Recuerde que estamos presentando a Eliseo como alguien que ya está operando en su capacidad ministerial, en lo que él recibió, que fue lo que pidió, pero ahora todo el cúmulo de años de servir a un hombre de Dios llamado Elías, ahora lo está capitalizando, ahora ya lo tiene depositado. Antes estaba haciendo depósitos a la cuenta de Elías, pero todo eso le fue transferido a Eliseo. Vean este texto en la versión 60. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó o hirió las aguas, porque fue muy duro eso, golpeó o hirió las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, ahí está la escuela, ahí está la escuela, del mismo modo. ¿Ven esa parte? Por eso les quiero presentar a Eliseo como un hombre que sí tuvo escuela, maestro. No anda él con chiripadas, tampoco como lo voy a hacer a mi manera. Bueno, ¿cómo te enseñaron? ¿Cómo te enseñaron? Hágalo como le enseñaron. Y esa es la parte que suena fuerte para nosotros en esta generación viva que ya está en medio de una generación adulta mayor y una generación que está en su juventud y una generación todavía que está en su niñez. ¿Quién los va a enseñar para hacer las mismas cosas, pero de qué modo? Ese es el punto, ¿de qué modo? Aún para tomar notas, para escribir, ¿cómo está tu ortografía, tu letra? Como sea, no, no es así. ¿Cómo oyes? ¿Cómo entiendes? Como sea, no es así. La escuela, ¿dónde está la escuela? ¿Acaso nomás llegó con el obispo Saúl y los demás nos quedamos sin escuela? No, eso es lo que estoy preguntando. ¿Y la escuela dónde está? Esa es la parte que uno asimila y que uno mira en su fotografía completa. Elías, el maestro profeta, Eliseo, el alumno que lleva la escuela. Entonces el alumno que es Eliseo comienza a hacer las cosas del mismo modo, del mismo modo. Podemos ahorrar del mismo modo, ahorrar dinero como nuestros maestros. Podemos hacer negocios del mismo modo como nuestros maestros. Podemos desarrollar nuestro ministerio del mismo modo como nuestros maestros. O los queremos apantallar con otras ideas, con otras cosas que no han sido probadas, con otras cosas que queremos experimentar. ¿Ven? Eliseo tomó un manto que estaba caído, pero el dueño había ascendido.
¿Ven? Ahí viene la primera manifestación de la enseñanza consolidada, de la enseñanza que está en lo profundo. Cuando ves algo caído, lo primero que debes de inmediato percibir, captar, entender es: ¿de quién es esto? ¿A quién se le cayó? ¿De quién es el olor? Tócalo. ¿De quién es la unción? ¿Ves? Haz memoria. ¿A quién se lo viste puesto? Haga memoria. ¿De quién es? Y cuando hay muchas cosas caídas, que tú estás pasando por ellas, están delante de tu vista y no tienes la mínima intención de estudiar aquello que está caído. Algo caído no quiere decir algo muerto. Algo caído quiere decir que es el valor de alguien que ha ascendido. Elías ya ascendió, fue tomado vivo, pero lo caído es de alguien que ha ascendido. Y entonces Eliseo, en su primera expresión, cuando vio el manto caído en tierra, no lo pisó, no dijo: qué horroroso, qué apestoso, no se bañaba, no lo lava, está todo sudado, perjudido. No, lo tomó, lo tomó. Esa es una acción personal basada en la enseñanza que tienes. Una de las primeras cosas que hizo Eliseo es determinar qué es lo que va a tomar. Porque hay cosas que se clasifican así. La primera clasificación o la primera clase es aquello que pides. La segunda clasificación es aquello que tomas. Y hay quienes solo viven con lo que han pedido, pero les falta añadir aquello que es de otros, está caído, pero ahí está la unción, ahí está la escuela, ahí está la vida de alguien. Y era para tomarlo, y no lo has tomado. Puede ser tomar un libro, puede ser tomar un libro, puede ser tomar un libro. Parecen opciones que uno dice son poca cosa. Eso déjalo para alguien más. No, no. Es que la vida no se ve según tu experiencia. No, la vida es según la escuela. Por eso, ¿de quién estás aprendiendo? Por eso Eliseo decía: no voy a dejar a este hombre. Porque la escuela para él era Elías, no era Betel, Gilgal ni Jericó, no eran lugares, no eran grupos de personas. ¿Ven? Entonces, toma el manto. ¿Y qué hace con el manto? Lo usa como miró, como vio a su padre Elías hacerlo infinidad de veces. Y dice que golpeó las aguas con esa misma fuerza, hirió las aguas, pero usó el manto. ¿Dónde está ese Dios? ¿Dónde está ese Dios? Miren las cosas que él tuvo que resolver. ¿Dónde está el Dios de? Esa es una cuestión que tú tienes que resolver. ¿Por qué? Porque Eliseo no está preguntando por Elías. Eliseo está preguntando por el Dios de Elías. El Dios de Elías. Ven, es por ello que cuando tú dices la palabra Dios y no lo relacionas con alguien, ¿el Dios de quién? A ver, ¿el Dios de quién? No, pues el Dios de los cielos. No, no, dígame el nombre de una persona. ¿Usted vio a esa persona? ¿Usted vio la vida de esa persona? ¿Por qué no quiere decir el Dios de fulano de tal? ¿Ven? Entonces, Eliseo dijo: ¿dónde está el Señor? ¿Pero cuál Señor? El Dios de Elías. Y entonces golpeó las aguas del mismo modo
que Elías lo hacía y lo hubiera hecho. ¿Dónde está ese modo? Ese es el modo, esa es la escuela que se transmite de generación a generación. Esa es la escuela de la cercanía, del junto con pegado. Entonces, las aguas se apartaron a uno y a otro lado. Se dividió el río Jordán y Eliseo pasó en seco. No era la primera vez que él pasaba en seco, pero las veces anteriores él pasó como discípulo y esta vez él pasó como maestro. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Yo los llamaría a ustedes. Fila 1, fulanito, fila 2, sutanito, fila 3, peganita. La última fila, la del moño colorado, esta y aquella. A ver, quiero que me hagan las cosas como si fueran ya maestros. ¿Lo pueden hacer o todavía tiene que ir el maestro con la discípula o el discípulo para hacer las cosas? No, no. Eliseo pasó como maestro ya en seco por ese río dividido. Pero las veces anteriores pasaba como aprendiz, como discípulo. ¿Ves la escuela? ¿Ves el valor de la escuela? ¿Ves la importancia de la escuela? ¿Por qué? Porque esa es la verdadera escuela donde te haces maestro. Maestro. Esa es la escuela que dejó Elías, la escuela profética, por supuesto, pero era una escuela de maestros. Ellos enseñaban lo sobrenatural. Entonces, enseguida dice que, verso 15, al ver esto los profetas de Jericó, ven, los profetas de Jericó, ¿había o hubo manto para ellos? ¿Manto de Elías? No. Elías no vende mantos, no vende pedazos. Elías soltó el manto del otro lado del Jordán. Y agárrelo el que esté allí. ¿Saben quién era el único que estaba allí? El cercano. Estar allí, ese allí, puede ser Puerto Vallarta o puede ser un punto geográfico, pero ese allí no significa solo tierra, significa alguien está allí. Entonces, el espíritu de Elías reposó sobre él. Todos los profetas decían eso. Vamos a continuar mirando a Eliseo, viendo su escuela de la cual él le decía a Elías, no te dejaré. En el capítulo 3 tenemos un momento muy importante en el verso 11. Vamos a leer en varias versiones allí. Dice, mas Josafat dijo, no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Uno dice, servicio, y esa palabra la miramos hoy en nuestro puerto turístico, servicio de huéspedes, servicio al cliente, servicio a domicilio. ¿Y qué es eso de servir a Elías? Vamos a varias versiones para mirar la última línea. Aquí está Eliseo, hijo de Safat, que daba agua a manos a Elías. 10, 12, 14 años vertiendo agua para que Elías se lavara las manos.
A ver, vamos a suponer que yo quiero un servidor y el servidor se pone reque contento, se pavonea y le digo, lo que usted va a hacer durante hasta que yo quiera, van a usted a lavarme las manos, me va a tener jabón, agua, toallita húmeda, eh, para toda ocasión, mañana, tarde y noche, sea en la calle, en la casa, en restaurante, etcétera. Eso es todo lo que va a hacer. Por lo tanto, me tienes que seguir y tienes que traer todos los accesorios de limpieza. Eso es todo lo que vas a hacer hasta que yo quiera. Pastor, pero yo estudié, tengo doctorado, maestría y licenciatura, hablo 3 idiomas. Usted no va a hacer lo que estudió, usted va a hacer lo que yo le diga. Oiga, pero no, usted va a hacer lo que yo le diga. Hizo Eliseo lo que Elías le decía que hiciera y se hizo tan fino ese ambiente que en todos los reinos, en Judá y en Israel, Eliseo era conocido como el que vertía agua en las manos del profeta para que se lavara las manos. Pastor, eso no es hacer milagros. Yo quiero hacer milagros. Pastor, yo quiero campañas. Pues toda la fama que tiene Eliseo era el que le daba agua a manos o para las manos. Vamos a otra versión, ¿verdad? El que derramaba agua sobre las manos de Elías. Era el aguador. Pastor, yo quiero ser aguadora. No aguafiestas, sino aguadora, aguador. Ven, esto es lo que me interesa mostrarte. Gente como tú y como yo, pero es de un carácter, parecen escogidas esas personas, seleccionadas, parece que las buscaron por todo el planeta Tierra, parece que estaban hechas para eso, algo extraordinario. Y ahí está este varón, ahora en el capítulo 4, la escuela continúa. Vamos observando la grandeza del ministerio de este varón, Eliseo. Por ejemplo, en el verso 1 dice, la viuda de uno de los profetas presentó a Eliseo la siguiente súplica. Vean quién, la viuda de uno de los profetas presentó a Eliseo la siguiente súplica. Es decir, de esos profetas, alumnos de Elías, y ahora profetas seguidores del profeta Eliseo, que hicieron vida, se casaron, tuvieron hijos, etcétera, estuvieron sirviendo en el ministerio, etcétera. El esposo de una mujer murió y enviudó. Entonces dice esta súplica, mi esposo, siervo tuyo, ha muerto. Tú sabes bien que él era temeroso del Señor, pero nuestro acreedor ha venido ahora y quiere llevarse a mis 2 hijos para venderlos como esclavos. Es decir, el esposo dejó una deuda impagable. La siguiente cosa es, una vez que conocemos el problema, mis ojos se van hacia el profeta. Ser profeta, ¿qué es? ¿Qué dirías tú? ¿Me ven con cara de banco? ¿Me ven con cara de rico? No, hermanos, no era así antes. No era así. No era con ese lenguaje.
tan suelto. No, ir al hombre de Dios era decirle una súplica, un llanto. Pero estaba yendo esta mujer como a una oficina divina en la tierra. Es algo impresionante esto. Quiero que tengan la misma impresión. Si ese hombre tiene escuela, ese hombre tiene experiencia, ha sido examinado, tiene exámenes, tuvo maestro. Qué importante es eso. Qué importante es eso. Vamos a suponer que usted se sube en un vuelo comercial, digamos Puerto Vallarta, Guadalajara, es un avión comercial, sin decir el nombre de la aerolínea. Y al entrar es recibido por la azafata y ahí está el capitán. Y lo saluda el capitán. Hola, soy el capitán Borrego. Vamos a ponerle así el apellido. Soy el capitán Borrego. Me da mucho gusto, señor fulanito de tal. Fíjese que vamos en este vuelo a Guadalajara. Fíjese que yo aprendí por YouTube a manejar el avión. Ay, 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 como que esto ya no me sonó. Sí, mire, en mi casa me armé de un videojuego y fui y compré todos los controles, la pantalla, y allí tuve mi práctica. ¿Usted se animaría a decir, no, no importa, échele, usted lléveme? Ya si pasa otra cosa, ya ni modo. No, ¿verdad que no? Que diría, me voy en burro. Cuando menos los burros saben caminar. Pero ¿cómo que aprendiste en internet? ¿Por YouTube? Hay situaciones en la vida donde tú debes hacer la pregunta, ¿quién te enseñó? ¿De dónde aprendiste? ¿Quién fue tu maestro? Y si se quedan moliendo arroz chino, ya. Si se tardan 3 segundos en contestar es porque no saben. Hay cosas en las que no es suficiente decir soy autodidacta, no es suficiente eso. Hay ciertas cosas muy particulares. Eliseo es el modelo de discípulo, de aprendiz de la siguiente generación, de un ministerio en desarrollo que sí tuvo escuela, tuvo maestro, pues. No fue un autodidacta allí que según él se hizo y después dijo, ya soy. No, 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 tú no eres si no tienes maestros. Entonces, va esta mujer y le dice, este es mi clamor. Eliseo le dijo, verso 2, ¿y en qué te puedo ayudar? Dime qué es lo que tienes en casa. La viuda dijo, esta sierva tuya no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces Eliseo le dijo, ve y pide a tus vecinos que te presten algunas vasijas vacías, todas las que puedas conseguir. Luego, entra en tu casa y enciérrate con tus hijos. Echa aceite en todas las vasijas y ve apartándolas conforme las vayas llenando. La viuda se fue a su casa y cerró la puerta tras de sí y se encerró con sus hijos. Y conforme ellos iban trayendo las vasijas, ella las iba llenando de aceite. Una palabra de ese hombre traía el poder de Dios, lo sobrenatural. Ven, el poder de Dios no es un asunto de traje o vestimenta, eso que lavamos o le echamos agua y jabón. No, el poder de Dios está en la autoridad, en la oficina que representa a ese varón, por el Espíritu de Dios que reposa sobre de él y en la palabra que de él sale.
quiero que vean la reverencia que le tuvo esta mujer, esta viuda, y a la vez el ruego de misericordia. Y está pasando aquí un milagro extraordinario. Está saliendo aceite a través de una vasija que tenía poco aceite. Y ella tenía dicha vasija en su casa como única cosa que tenía. Bueno, cuando todas las vasijas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara una vasija más. Ahora, noten la siguiente generación, los hijos. Diga conmigo, mis hijos. En ese momento vemos un punto de origen, como ver un punto de partida en el ministerio de Eliseo. Yo le diría a Eliseo, Eliseo, esta es la ocasión especial para que tú elijas a tu sucesor. Eliseo, este es el tiempo de elegir a tu sucesor. Y esa parte del ministerio y esa parte en cuanto a la vida de Eliseo, eso no lo desarrolló, no lo hizo bien. Eliseo tenía varias opciones. Una de ellas era tomar como servidor a uno de los hijos de los profetas, de los que estaban en Betel, Gilgal o Jericó. Tomar como servidor a uno de los hijos de esta viuda. Y Eliseo, para que miren, cuando digo la palabra escuela, no es un asunto de materias y calificaciones, sino que es un asunto de conocer todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Y yo estoy siguiendo el ministerio de Eliseo a ver en qué momento había que hacer la selección de un discípulo cercano. Ven, el ministerio es atractivo. El ministerio es atractivo para la gente. Oiga, está viniendo una viuda llorando con un grito desesperado, con lágrimas en los ojos, pidiendo ayuda. Tiene una deuda impagable. Pero el ministerio de Eliseo es atractivo. Claro. Entonces, Eliseo tiene la escuela, pero va a llegar un momento en la vida de Eliseo que tiene que generar un discípulo cercano. Y estamos en ese momento tú y yo. Eliseo tiene en cantidad o en número más milagros registrados que Elías. Pero Elías tuvo más discípulos que Eliseo. Quiero que seas muy serio contigo mismo en cuanto a tu ministerio. Hay quienes prefieren tener más milagros, más cosas extraordinarias, pero al final de sus vidas mueren solos. Otros quieren levantar escuelas de discípulos y de allí escoger a los mejores para que sean los sucesores y que ellos hagan los milagros. ¿Qué prefieres tú para tu vida, para tu ministerio? Pastor, yo prefiero amigas. Sí, las amigas son para que se mueran juntas, envejezcan juntas, celebren cumpleaños todos los que quieran. Pero no me refiero a eso.
Sé seria contigo misma, no me refiero a eso. Amigas de WhatsApp, amigas de fotografía, amigas de generación, amigas de escuela, etcétera. Estamos hablando de aquí de algo que Dios se lo explicó a Elías. Le dijo, ve y busca a fulano de tal en tal pueblo porque él tomará tu lugar. Existe un lugar que debe estar ocupado. Piensa en eso. No es regalarle tu ropa a alguien, vístete como yo, habla como yo, piensa. No, no es eso. Es algo más. Tú eres un lugar. Tú eres un lugar para alguien. Tenemos que ir por ese alguien. Pues Eliseo no lo hizo. ¿Ven? Cuando decimos escuela, es estar atentos a todas las asignaturas, todo el consejo de Dios y que nada se nos pase y en nada reprobar. Reprobar quiere decir, pastor, ya no tuve tiempo para... No, sí tiene tiempo. Sí tiene tiempo. ¿Cómo que ya no tengo tiempo? Para sacar un sucesor, para elegir un sucesor. Ya no sea melancólico, nadie me quiere, nadie me ama, nadie me sigue. Claro que sí. Y ahí están dos preciosos hijos que están entendiendo lo que está pasando. Lo que estaba en el padre de ellos, el padre se murió, pasó a ellos. Y Eliseo tenía que mirar a esa generación nueva, joven, con esos ojos. ¿Ven dónde se desconectó? El padre muere. Los hijos necesitan un padre. Allí estaba Eliseo como padre maestro. Y aquí es donde voy a hablar en esto de pura mamá, mamá. Necesitas un padre. Pura mamá. Sí. Y al rato está mal dicho que una madre diga, y la hice de papá y de mamá. No, no es cierto. Usted no puede ser papá. Usted es la madre. Es por eso que cuando vemos la escritura tenemos que ver los filos, los bordes, las esquinas, el cosido, cómo fue, el punto de cruz, punto de esto. Ahí estaban dos preciosos hijos viendo milagros, viendo la palabra tomando lugar en manifestación milagrosa. Pero se quedaron con el pura mamá, pura mamá, pura mamá. Y les faltó un padre otra vez. ¿Ven? Ahora entramos al verso 8. En cierta ocasión, una mujer importante de Sunem o Sunem invitó a Eliseo a comer en su casa. Noten este momento, ya es como haber dado el salto, porque en esta historia Eliseo ya aparece con un criado. Ahora aquí viene el punto. Según es el criado, es el estilo que le está impregnando el maestro. Y saben, este criado salió malcriado. Dice, Eliseo tuvo criados anónimos. No se dice el nombre de ellos, pero hubo uno que se destacó por lo malcriado, fue Giesi. Esa es la parte que quiero enfocar de este varón, porque él, a diferencia de Elías, él no anduvo solo, pero no fue un padre que levantara la siguiente generación. Eso es una falla
de carácter. No podemos dejar así a la siguiente generación, pura mamá, pura mamá, pura madre, pura madre. No, no se puede eso. Así no es. Necesitan un padre de mano firme, mano dura, voz firme, voz fuerte, que no le tiemble la mano a corregir. Y se trata de estos hombres. Y si el hombre no da el ancho, los hijos, pura mamá, y no, no debe ser así. En cuanto al ministerio, entonces, aquí hay una mujer, es casada, su esposo ya es un varón entrado en años, no han procreado hijos. Vean, en el primer caso es una familia sin padre por viudez. En el segundo caso es una familia sin hijos. Ambos casos son disfuncionales. Y llega la gran figura, Eliseo. Ahí está el padre, ahí está el padre. Y tiene que actuar Eliseo a favor de los hijos, no solo a favor de la madre. Ese es el punto. ¿Ven? Entonces, vean el carácter de esta gran señora. Ella fue la que invitó a comer a Eliseo, no su esposo. Ella fue la que invitó a comer, insistentemente invitó a comer a Eliseo. Esto es gracia, esto es diplomacia, esto es una mujer distinguida que sabe quién pasa frente a la puerta de su casa. Esta es una mujer que tiene oídos que oyen bien y entienden bien. Entonces, insistía que se quedara a comer. ¿Qué es lo que puede hacer esta mujer? Importancia tiene de sobra. Esta es una de las mujeres que sabe qué es ser mujer. Tiene todo. Lo que no ha logrado es quedar embarazada. Ella tiene una fe especial. Miren cómo echó a andar su fe. Tiene que entrar la palabra a mi casa. Tiene que entrar la palabra a mi casa. Por lo tanto, hombre de Dios, véngase a comer. Y dice, a su marido le dijo, ¿sabes de qué me he dado cuenta? ¿Cómo, mujer? Si yo no te he dicho nada. Mi hijo, yo soy muy inteligente. Ya sabes que mis chicharrones truenan. Ya sabes que aquí quien pone los huevos soy yo. Hijo, yo soy la que me doy cuenta quién es quién en el pueblo. Entonces le dijo esta mujer, pues de este hombre que siempre pasa por nuestra casa es un santo varón de Dios. Y el hombre casado, el esposo, para él era más valioso su trabajo, era más valiosa su tierra de cultivo, sus gañanes, sus trabajadores. Prestarle atención a un hombre de Dios. Ah, uh, ah, ah, ¿Qué diría usted? ¿Quiere ver a una gran mujer? Aquí está, la Sunamita. Entonces dice, deberíamos hacerle un pequeño aposento en la azotea y poner allí una cama y una mesa y una silla y un candelero, para que cuando pase por aquí pueda quedarse con nosotros. Vamos a hacerle un loft. Ah, con balcón, con mezanine. Vente. Y comenzaron a diseñar los muebles
y construyeron esa planta alta. Un día en que Eliseo pasó por allí, se quedó a dormir en ese aposento. Pero le dijo a Giesi, perdón. Ven, allí aparece ya con un malcriado, con un inepto, con un estorbante. Dios mío. Miren, los errores no se pueden esconder. Me refiero a no errores de acciones, de que pintaste la pared del color equivocado. No, no, no. Sino de traer a un malcriado contigo. ¿Cómo lo escogiste a ese bruto? ¿Cómo? ¿Un error de ese tamaño? ¿Cómo? A eso me refiero. Cuando tú no sabes escoger, cuando tú no sabes elegir, recuerda la escuela que te dieron, recuerda tus clases, recuerda a tus maestros. Por eso es la escuela. No agarres cualquiera como las muchachas agarran a cualquiera. Ya es mi novio, es un cualquiera. Pues para ayudante, ese es el asunto también en el ministerio. Y aquí comenzaron las cosas que el ayudante Giesi, el servidor Giesi, no le trajo nada bueno a Eliseo. Se trataba de buscar como a un Eliseo para Eliseo, como lo que Eliseo fue para Elías, se trató de buscar a un Eliseo para Eliseo. Eliseo, te voy a dar un tip. Acuérdate cómo fuiste tú para Elías y busca a alguien como tú. Acuérdense. Y bueno, finalmente descubrieron que esta mujer era estéril y Eliseo en el verso 16 le dijo, dentro de un año, por estos días, tendrás un hijo en tus brazos. Y efectivamente, y allí tuvo Eliseo otra oportunidad de desarrollar una nueva generación para él, para ser él el padre de ellos en el ministerio. Ven, ahora quiero que vayas al capítulo 13 en el segundo libro de los Reyes para concluir. Dice, verso 14, Eliseo cayó enfermo. ¿Qué? Dije yo. A ver otra vez, Eliseo cayó enfermo. ¿Qué? A ver, otra vez, Eliseo, el profeta cayó enfermo. Sí, Eliseo cayó enfermo. ¿Sabes? No es novedad esto en el ministerio de Eliseo. Escúcheme bien. Giesi cayó enfermo primero de lepra. Se le pegó la lepra de Naamán. ¿Cómo vas a traer a un ayudante leproso? Se le pega todo lo malo de la gente. El texto dice, Eliseo cayó enfermo. Ven que hay coincidencias, ven que hay como correspondencia entre una cosa y otra, el porqué de un resultado o una resultante. Y de esa enfermedad murió. Es un paralelo de la enfermedad que tuvo Giesi murió. De la enfermedad que tuvo su maestro profeta, Eliseo murió.
Y allí concluye la vida de Eliseo. ¿Qué sucesores dejó? Ninguno, ninguno. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya.